Bien, pues vamos con los axiomas y de probabilidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar el enfoque, el enfoque clásico, ahorita vamos a hablar de eso, el enfoque clásico de probabilidad y vamos a estar hablando de las distintos teoremas y propiedades que tiene la probabilidad, ¿no? Entonces, ya veíamos en videos pasados lo que es un espacio muestral, lo que era, aparte de ver un espacio muestral, veíamos también lo que era un evento, ¿no? Dijimos que un evento era un subconjunto, ¿no? Habíamos dicho que un evento era como un subconjunto del espacio muestral y el espacio muestral lo definíamos como el conjunto de todos los posibles resultados, ¿verdad? En un experimento aleatorio. Entonces, un evento pues es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Es decir, un evento es un conjunto también, ¿verdad? Pero visto como un subconjunto. Entonces, dados un experimento y un espacio muestral S, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento un número PDA. ¿Qué es una PDA? Pues es una probabilidad del evento A, el cual dará una medida precisa de la oportunidad de que A ocurra, ¿no? Entonces, para garantizar que las asignaciones serán consistentes con las nociones intuitivas de la probabilidad, todas las asignaciones deberán satisfacer los siguientes axiomas, propiedades básicas. Entonces, aquí ya estamos hablando de esta parte de los axiomas de probabilidad y nada más quiero mencionarte algo muy importante. Ok, sí. Entonces, bueno, me refiero a estas propiedades. Fíjate, entonces, para cualquier evento A, la probabilidad de A es mayor o igual a cero. Bueno, aquí lo que te quería comentar es que el enfoque que estamos utilizando va a ser el enfoque frecuencial, ¿no? Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de un evento, me voy a fijar en el número de elementos que tiene el evento y lo voy a dividir entre el número de elementos que tiene el espacio muestral. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esa parte, pero te voy avisando que el enfoque que estamos utilizando para probabilidad es el enfoque de frecuencia relativa. Entonces, en donde todas las posibilidades tienen la misma probabilidad de ocurrir, todos los resultados, todos los posibles resultados. O sea, vamos a hablar de eventos equiprobables, ¿sí? Es decir, que tienen la misma probabilidad. Entonces, primer característica de la probabilidad de un evento siempre es mayor o igual a cero. Axioma 2, la probabilidad del espacio muestral siempre va a valer el 100%, es decir, 100% es igual a 1, ¿sí? Entonces, la probabilidad del espacio muestral es 1. Y bueno, axioma número 3, si tengo si tengo ciertos eventos A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. Bueno, ¿qué significa esto de eventos mutuamente excluyentes? Bueno, lo que nos están dando por entendido aquí, que no nada más lo ponen como eventos mutuamente excluyentes, se quiere entender que A1 intersectado con A sub 2, intersectado con A sub 3, etcétera, toda esta intersección que se está manejando aquí es igual al vacío. Eso significa eventos mutuamente excluyentes, es decir, que no comparten ningún elemento. Entonces, si yo tengo que una serie de eventos, un conjunto de eventos que son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos, siempre va a ser la suma desde igual con 1 hasta infinito, porque son eventos infinitos, de las probabilidades de cada evento. Entonces yo voy a calcular, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, simplemente basta con que yo sume las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿sale? Solamente esto ocurre si los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, no comparten nada. Entonces no tienen nada en común. Acuérdate, eso significa mutuamente excluyentes. Entonces,
Se podría preguntar por qué el tercer axioma no contiene ninguna referencia a un conjunto finito de eventos mutuamente excluyentes. Es porque la propiedad correspondiente para un conjunto finito puede ser derivada de los tres axiomas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos están dando a entender que la unión, obviamente, ahí digo, la intersección es vacía, ¿no? Los conjuntos no deben de compartir nada y que esto se cumple también para conjuntos finitos, o sea, para una unión de conjuntos finitos. Es decir, si yo tuviera nada más tres eventos o tres conjuntos, la probabilidad de la unión de los tres, si los tres son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de los tres sería la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a las propiedades de probabilidad y bueno, aquí nombran algo importante. El espacio muestral es por definición el evento que debe ocurrir cuando se realiza el experimento, ¿no? Entonces, ahí están hablando de referentes a los axiomas, que la probabilidad del espacio muestral, acuérdate de todo el espacio muestral que es el conjunto universal, vale 1, ¿no? Entonces, también una proposición importante, la probabilidad del vacío siempre va a ser 0. Acuérdate que el vacío habíamos dicho que como conjunto existe. El vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. ¿Por qué? Pues porque está vacío. Entonces, el evento que no contiene resultados en absoluto tiene como probabilidad igual al 0. Esto a su vez implica que la propiedad contenida en el axioma 3 es válida para un conjunto finito de eventos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mencionando que haciendo una comprobación, no me voy a meter con la comprobación, simplemente lo que dicen es de que puedes tener la probabilidad del vacío, ¿no? La probabilidad del vacío siempre la vamos a definir como 0. Ajá, ¿por qué? Porque podemos ver al vacío, fíjate cómo hacen la demostración, nada más la voy a mencionar tantito, podemos ver al vacío como un conjunto de eventos vacíos, ¿no? A1, A2, A sub 3, etcétera, en donde la intersección de cada uno de ellos pues va a ser vacío, ¿no? Si yo intersecto al vacío con el vacío, pues eso siempre va a ser el vacío y la unión de todos los eventos o conjuntos pues también es el vacío, ¿no? Entonces, la probabilidad del vacío, ¿quién va a ser? Pues la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. Y como es vacío, eso vale 0, pues 0 más 0 más 0, siempre me va a dar 0, ¿no? Entonces ahí se están refiriendo a esa parte, ¿no? Entonces, fíjate, vamos con un primer ejemplo. Vamos con un primer ejemplo de probabilidad. Dice, considere lanzar una tachuela al aire. Cuando se detiene en el suelo o su punta estará hacia arriba, el resultado es U, o hacia abajo es D. ¿Sale? Entonces, bueno, el espacio muestral que se tiene para este evento es U, que significa hacia arriba, o D, que significa que la tachuela cayó hacia abajo. Entonces, los axiomas especifican que la probabilidad del espacio muestral vale 1, por lo que la asignación de probabilidad se completará determinando la probabilidad del resultado U y la probabilidad del resultado D. Ajá, entonces, una tachuela no puede caer al mismo tiempo hacia arriba o hacia abajo, o cae hacia arriba o cae hacia abajo. Entonces estarás de acuerdo que U y D son ajenos, son eventos ajenos, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es decir, son mutuamente excluyentes, no comparten nada. O la tachuela cae hacia arriba o la tachuela cae hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de la unión del espacio muestral? En este caso, pues es la probabilidad de la unión, ajá, que sería la probabilidad de U más la probabilidad de D, ajá. ¿Por qué? Porque no voy a mencionar la regla anterior ahorita. ¿Por qué? Pues porque los eventos no comparten nada. O sea, es decir, me estoy refiriendo, para que me entiendas, que si la intersección de U con D fuera distinta del vacío, ajá, si esta intersección fuera distinta del vacío, entonces la probabilidad de la unión, la probabilidad de U
unión con D, ¿a qué sería igual? Bueno, pues aquí me están diciendo el axioma, que esto sería igual a la probabilidad de U más la probabilidad de D, y le tendría que restar menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la intersección es distinta del vacío. Entonces, la probabilidad de un conjunto que es distinto del vacío, pues va a ser distinta de cero, ¿no? Entonces, aguas con eso. Aquí como me están diciendo que U y D están desarticulados, quiere decir que son mutuamente excluyentes, es decir, son dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, por lo tanto, la intersección de ellos dos vale cero, y por eso la probabilidad del espacio muestral o de la unión, que es lo mismo, acuérdate que S es igual a U unión con D, ¿no? Entonces, la probabilidad de la unión, pues es la suma de sus probabilidades. No hay que hacer esta resta, no hay que restar la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. Para este ejemplo, nada más para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, espero que hayas entendido esa parte. Acuérdate, cuando tenga eventos que no son mutuamente excluyentes, cuando tenga eventos cuya intersección es distinta del vacío, entonces tengo que aplicar esta regla, ¿no? Que es la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Y eso ya lo había comentado en la clase anterior, en el video pasado. Espero que lo puedas revisar para que lo puedas comprender más, ¿sí? Entonces, se desprende de aquí, si yo veo esta igualdad, si yo veo que tengo la igualdad de que 1 es igual a la probabilidad de U más la probabilidad de D, bueno, se puede despejar la probabilidad de D. Entonces la probabilidad de D sería 1 menos la probabilidad de U. Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero calcular la probabilidad de un evento, cuando yo tengo dos eventos mutuamente excluyentes, pues eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad del otro evento. Entonces, aquí ya empiezan a jugar asignando probabilidades. Bueno, ya ahí es otro caso. Ahí abajito me dicen, una posible asignación de probabilidades es 0.5 y 0.5. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que ocurra ambas cosas, pues es 50%, ¿no? O sea, la probabilidad de que una tachuela caiga hacia arriba, pues sería una de 2, ¿no? Entonces fíjate cómo aquí están utilizando el enfoque que te estaba comentando, ¿no? Entonces la probabilidad de U sería una de 2, ¿no? Que es lo que yo te había comentado, que la probabilidad de U sería el número de elementos que tiene U, que es 1, entre el número de elementos que tiene el espacio muestral. Aquí están utilizando el enfoque de frecuencia relativa o es el enfoque clásico que le llaman. Entonces es una de 2, es esa parte, ¿no? Que te estoy comentando. Y lo mismo para D, ¿no? Para D lo manejan como 0.5. Dice, mientras que otra posible asignación sería 0.75 y 0.25. Bueno, ahí ya están empezando a jugar con el experimento. Si se tratara de una tachuela no totalmente adecuada, ¿no? Imagínate que la tachuela está doblada o que la tachuela la pisó un carro o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ya cambiaría el estado de resultados para la probabilidad de U y la probabilidad de D. Entonces ya aquí te manejan, si la probabilidad fuera P, P representara cualquier número fijo entre 0 y 1, entonces ahí manejaríamos la probabilidad de U como P y la probabilidad de D como 1 menos P. ¿Por qué? Por esto de que acabamos de hablar aquí. Entonces acuérdate que si la suma de las probabilidades es igual a 1, yo puedo despejar la probabilidad de alguno de los dos eventos, siempre y cuando conozca la probabilidad del otro evento, obviamente, ¿no? Entonces, con eso es ese primer ejemplo. Bien, luego vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo, fíjate, regresamos al experimento, ¿no? Bueno, se estaba viendo aquí el experimento. Bueno, regresamos al experimento del ejemplo 2.4, en el cual se prueba que las baterías que salen de la línea de ensamble
si viste el video anterior, entenderás esa parte, que habíamos dicho que teníamos un espacio muestral. Ajá. Entonces teníamos un espacio muestral, el de las baterías, recordándotelo. A ver, lo voy a poner para que lo recuerdes. Este es el ejemplo que te decía, considera un experimento en el cual cada uno de 3 vehículos toman una salida de autopista y particular y tengo esa parte, ¿no? De que si van hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos que habíamos visto. Y aparte, también hay otro que habíamos visto en la clase pasada, que es el número de bombas en la gasolinería, ¿no? Entonces, que existían 49 eventos simples. Ajá, si has visto las clases, pues lo estás viendo y aquí está el ejemplo que mencionábamos, ¿no? El espacio muestral del experimento del examen de las baterías, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dice que viene del 2.4. Aquí está, ¿no? Entonces, si el voltaje de una nueva batería tipo D para la linterna queda fuera de ciertos límites, dicha batería se caracteriza como falla F, y si el voltaje de la batería se encuentra dentro de los límites prescritos, se caracteriza como éxito. Ajá, entonces, bueno, aquí te dice, suponga que un experimento que consiste en probar cada batería como sale de la línea de ensamble hasta que se observa primero un éxito. Entonces ahí te dice, ¿no? Aunque no es muy probable, un posible resultado de este experimento es que las primeras 10 o 100 o 1000 sean F y la siguiente sea una E. O sea, F es de falla, es de éxito, ¿no? Una batería falla o una batería buena, ¿no? Entonces, ahí te manejan el espacio muestral y el espacio muestral sería E, ajá, de éxito para una batería, luego FE, falla éxito para 2 baterías, luego FFE, etcétera, ¿no? El cual contiene un número infinito de posibles resultados. La misma forma abreviada del espacio muestral es apropiada para un experimento en el cual, a partir de una hora especificada, se anota el sexo de cada infante recién nacido hasta que nazca un varón. Bueno, ahí están hablando de otra cosa, de otro experimento, pero como podrás darte cuenta, este es un espacio muestral infinito. ¿Por qué? Pues porque tengo una cantidad infinita, de aquí no me mencionan, nada más me hacen la clasificación de las baterías, ajá, para una linterna. Y bueno, nada más las caracterizan por falla o éxito, ¿no? Entonces, por eso el espacio muestral es infinito. Y regresando entonces a lo que estamos viendo de la probabilidad. Entonces, bueno, aquí fíjate cómo me están mencionando en el cual se prueban las baterías que salen de la línea de ensamble, una por una, hasta que se encuentre una con el voltaje dentro de los límites prescritos, ¿no? Entonces, los eventos simples son que tenga error la primera batería, el segundo evento es falla error, falla, la primera batería éxito, la segunda falla éxito, la tercera falla éxito, o sea, vamos por eventos, ¿no? Entonces, el primer evento solamente es para una batería, el segundo evento es para 2 baterías, en donde la primera tiene una falla y la segunda tiene éxito, y el tercer evento es para 3 baterías, etcétera, ¿no? Entonces aquí te dice, suponga que la probabilidad de que cualquier batería resulte satisfactoria es de 0.99. Ajá. Entonces la probabilidad de que cualquier batería, la probabilidad de E, de que sea exitosa, es del 0.99, ¿no? Entonces se puede demostrar que la probabilidad de E1 es de 0.99, la probabilidad de E sub 2 sería 0.01 por 0.99. ¿Por qué 0.01? Pues porque si la probabilidad de que sea exitosa es de 0.99, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que tenga fracaso? Acuérdate que aquí estamos manejando la probabilidad de los dos eventos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tenga éxito más la probabilidad de que tenga falla, pues esa es la probabilidad del total, ¿no? Eso es igual a 1. Ajá. Entonces, si yo conozco la probabilidad de que tenga éxito, puedo despejar de aquí, puedo decir que la probabilidad
de que tenga falla, la primera batería va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que tenga éxito, ¿no? Entonces, como la probabilidad de que tenga éxito es de 0.99, entonces si a 1 le restas 0.99, esto es igual a 0.01. Ahí está la probabilidad de falla. Entonces, por eso nos manejan para el segundo evento, que la probabilidad de E2 pues sería, como E2, el evento 2 tiene el primero es falla y el segundo es éxito, entonces sería 0.01 por 0.99. Ajá. Luego, para la probabilidad del evento 3 es 0.01. ¿Por qué? Porque hay dos fallas, entonces sería al cuadrado por la probabilidad de que tenga éxito, que es 0.99. ¿Sí? Entonces aquí ya están manejando la probabilidad de la intersección, ¿no? Entonces, aquí están manejando una fórmula que no te mencionan, te la voy a mencionar yo aquí. Te están manejando que la probabilidad de, por ejemplo, F intersección con E es igual a la probabilidad de F por la probabilidad de E. ¿Sí? Bueno, esta fórmula se va a cumplir siempre y cuando F y E sean eventos independientes. Ajá, entonces sí te quiero mencionar eso. Aguas aquí creo que ni siquiera lo mencionan. Pero aquí por eso están multiplicando. O sea, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, en el evento 2 tengo los posibles resultados, ¿no? F y E. Entonces, dan por hecho que tú entiendes que estos eventos F y E, bueno, los elementos que están dentro del evento son independientes. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con eso. Hay que tener mucho cuidado porque ya están haciendo multiplicaciones. Entonces, ¿cuándo vas a poder hacer multiplicaciones? Cuando ocurra esto, ¿no? Que la intersección de estos dos elementos vaya, para que me entiendas, que la intersección de estos dos elementos no ocurra al mismo tiempo, es decir, son eventos independientes. Ajá, ocurre una y luego ocurre la otra. Ya más adelante lo vamos a mencionar para que te quede más claro en esta parte, ¿no? Entonces, aquí nada más te quiero mencionar que así se sigue, ¿no? Para el evento 3, luego el evento 4 y así te dicen, es una asignación de probabilidades a los eventos simples que satisfacen los axiomas. Ajá, en particular, la unión de todos los eventos que me va a dar, pues el espacio muestral. Acuérdate que aquí estamos hablando de un espacio muestral infinito. Ajá. Entonces, bueno, ahí ya están jugando con series y eso no le vas a entender. No quiero mencionar ahorita esa parte. Quiero pasar al siguiente ejemplo. Bueno, aquí está lo que te había mencionado al principio, cuando hablamos de probabilidades, ajá, se tienen los axiomas, ¿no? Pero bueno, aquí, fíjate, dice, considérese un experimento que puede ser realizado repetidamente de una manera idéntica e independiente. Ajá, y sea un evento que consiste en un conjunto finito de resultados. Ajá, entonces ejemplos simples de experimentos repetibles incluyen el lanzamiento al aire de tachuelas y dados previamente discutidos, o bueno, el lanzamiento de monedas, ¿no? Que es el clásico ejemplo de eventos equiprobables, ¿no? O sea, cuando tú lanzas una moneda al aire, pues obtienes o sol o obtienes águila, ¿no? Entonces tienes una de dos. Ajá, y es el 50%. Entonces, aquí te dice, fíjate, que si el experimento se realiza n veces en algunas de las réplicas del evento A ocurrirá, el resultado estará en el conjunto A y en otros A no ocurrirá. Entonces, que n de A denote el número de réplicas de las cuales A sí ocurre. Entonces, ahí me está hablando de la cardinalidad. Cada
cada que a mí me digan N de A, ¿qué significa N de un evento? Significa el número de elementos que tiene el evento, ¿sí? Entonces, a eso se le llama cardinalidad. Ajá. Entonces, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Pues va a ser el número de elementos que tiene el conjunto y se denota con N de A. Ajá. Entonces, la relación N de A entre N se conoce como la frecuencia relativa de ocurrencia del evento A en N réplicas, ¿no? Entonces, es lo que yo te había comentado. Aquí lo que vamos a utilizar para calcular la probabilidad de un evento A, esto va a ser igual al número de elementos que tiene A, que es la cardinalidad del evento A, entre el número de elementos de mi espacio muestral. Y eso me va a dar la probabilidad. Esa es muy importante que la tengas, acuérdate, es el enfoque que se le da, es el enfoque de frecuencia relativa, ajá, para poder calcular la probabilidad de un evento. Y ya para terminar de esta primera parte, fíjate, aquí vienen un poquito más de propiedades de probabilidad. Bueno, entonces, acuérdate, una proposición muy importante para calcular la probabilidad de un evento A. La probabilidad de un evento A más la probabilidad de su complemento, A' ahí significa complemento, siempre va a ser igual al 100%. Ajá. Eso ya lo habíamos visto ahorita que vimos lo de las tachuelas, que yo te dije que la probabilidad de la unión es igual al 100%, es igual a 1, ¿no? Entonces, de ahí, si la probabilidad de un evento más la de su complemento es igual a 1, entonces la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del evento, ¿no? Del complemento del evento. Ajá. Entonces, ahí me están mencionando esa parte. Y bueno, ahí viene un tipo de comprobación, no me voy a meter en eso, ¿sale? Entonces, esta es otra propiedad de probabilidad muy importante. Y bueno, fíjate, un poquito más de proposiciones. Para cualquier evento, la probabilidad del evento siempre tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Y bueno, ahí no nada más es menor o igual a 1, sino que la probabilidad del evento siempre va a ser mayor o igual a 0. Ajá, es decir, la probabilidad de un evento siempre va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Siempre, siempre, siempre. Esta ya la habíamos visto, la probabilidad de la unión. Si yo tengo dos eventos cualesquiera, la probabilidad de la unión, en este caso, si los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión, bueno, más bien si no lo son, si lo son, aquí está, ¿no? Si lo son, la probabilidad de la unión es la suma de sus probabilidades. Si son mutuamente excluyentes. Ahora, si no lo son, ajá, si no se da de que sean mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Ajá, es lo que yo te había mencionado hace ratito. Y por último, aquí abajo también vemos que se puede cumplir no nada más para dos eventos, sino también para más eventos, ¿no? Pero fíjate, aquí empiezan a jugar con probabilidades de intersecciones, probabilidades de uniones. Y bueno, a ver, aquí está lo que te mencionaba, ¿no? Si yo tengo para tres eventos, la probabilidad de la unión de los tres, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, y le voy a restar las probabilidades de la intersección de los tres, es decir, la probabilidad de A intersección con B, la probabilidad de A intersección con C y la probabilidad de B intersección con C. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar la probabilidad de la intersección de los tres. Bueno, eso se ve reflejado en el diagrama. Si yo quiero calcular la probabilidad de A, fíjate cómo al calcular la probabilidad de A, estoy contando la intersección de los tres que está aquí, es este puntito. Ajá. Entonces, al calcular la probabilidad de A más la de B más la de C, cuento tres veces la probabilidad de la intersección. Ajá. Por eso se suma
una vez la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque al momento de contarlas, cuento la intersección las 3 y al momento de restar las intersecciones resto las 3. Entonces, por eso se suma una vez la probabilidad de la intersección. Entonces, bueno, hasta aquí esta segunda o tercera parte de lo que son los axiomas de probabilidad.